Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente por Rompimiento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a conversar sobre buenas noticias, la situación de la economía mexicana con el periodista Roberto González Amador. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Bienvenidos una vez más a Contracorriente. Vivimos una situación que para algunos ya es conocida en México. Devaluación del peso, caída del precio del petróleo, dificultades para encontrar empleo. Una situación que ha sido relativizada por nuestros funcionarios públicos, pero que en la calle ha provocado un enorme malestar. Para explicarnos qué es lo que realmente está sucediendo, nos acompaña en el estudio el periodista Roberto González Amador. Roberto, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias, Luis, buenas noches, gracias por la invitación. Roberto colabora con el periódico La Jornada, es reportero de La Fuente Económica desde hace muchos años y tiene el difícil don de hacer entendible situaciones incomprensibles y de explicar con sencillez cosas que son muy complejas, como puede ser la economía cuando los economistas se hacen cargo de ella. Roberto, si tú fueras un médico, ¿no?, y tuvieras que hacer un diagnóstico, un chequeo de la economía mexicana, ¿qué dirías que está sucediendo? Pues lo que diría es que el diagnóstico podría ser que el paciente llamado economía mexicana enfrenta varias enfermedades crónicas que tienden a agravarse algunas de ellas y para las cuales en algunos casos no necesariamente se está prescribiendo el tratamiento correcto ni los medicamentos adecuados. Enfermedades crónicas, no estamos con un catarrito, el catarrito Carstens no es lo que está pasando en esta ocasión. No, definitivamente no. Una de las enfermedades crónicas de la economía mexicana, uno de sus rasgos crónicos es el lento crecimiento durante ya casi prácticamente 3 décadas. En los últimos 30 años la economía mexicana ha crecido a una tasa promedio de 2% anual. ¿Qué significa eso del 2%? Del 2% lo que significa es que cada año el valor de mercado, digamos, el valor monetario de los bienes y servicios que se producen en la economía mexicana crece o un poco abajo o apenas con el ritmo de crecimiento de la población. Esto lo que nos va dando es que cada vez habemos más invitados a la fiesta y menos comida en la mesa, ¿no? Entonces nos toca cada vez de menos. No quiere decir, por supuesto, que la economía mexicana no genere riqueza. La genera y la genera en cantidades importantes, solo que una segunda enfermedad crónica de la economía mexicana es la forma desigual en que esos beneficios del crecimiento se distribuyen entre el conjunto de la población. Entonces tenemos un lento crecimiento ya por un periodo muy prolongado de tiempo, 30 años, después de las crisis de mediados de los años 80, es un fenómeno que se está dando, y como en todo, siempre deberíamos hacer o podemos hacer, y es una de las cosas que permite pues, las estadísticas, hacer comparativos respecto del pasado, y ahora ya no se habla mucho de ello, pero durante 20 o 25 años la economía mexicana tuvo tasas de crecimiento arriba del 7% cada año,
cuando en ese tiempo la población crecía poco menos del 3%. ¿No? Entonces quiere decir que cada año sí se aumentaba el tamaño del pastel respecto de los durante todo el periodo del desarrollo estabilizador, todo el periodo del desarrollo estabilizador, sustitución de importaciones, que después a lo mejor podemos hablar exactamente, de eso. ¿no? Entonces no es que digamos se tienda a idealizar un periodo respecto de otro, pero en México sí tenemos en los últimos 50 años periodos de fuerte crecimiento de la economía, con baja inflación, con estabilidad cambiaria, con estabilidad en las finanzas públicas, versus el periodo actual de muy lento crecimiento. Algunos analistas, ¿no? Algunos comentaristas lo han dado en llamar un poco irónicamente el estancamiento estabilizador, ¿no? Porque la economía no crece, aunque algunas variables sí se mantienen estables, ¿no? No hay déficits fiscales importantes, no hay inflación importante, etc. ¿Déficit fiscal? ¿Qué significa eso? El déficit fiscal es o el resultado fiscal es la diferencia que existe entre los ingresos y los gastos del gobierno. Si hay ingresos arriba de los gastos, pues entonces existe un superávit fiscal, o si hay ingresos menores que los gastos, hay un déficit. Pero digamos, para volver al punto en el que partiste, la economía mexicana enfrenta esas enfermedades crónicas que, como supongo, y por supuesto no tengo conocimientos de medicina, ¿no? Pero supongo que cuando un organismo enfrenta enfermedades crónicas, eso se refleja en su bienestar, ¿no? O sea, no solamente es un organismo enfermo, sino que eso se refleja en su bienestar. Y en el caso nuestro, en el caso de la economía, estas enfermedades, estos males crónicos que viene arrastrando ya por mucho tiempo, pues se reflejan en el bienestar, ¿no? O sea, tenemos una... Bienestar de la población. Una sociedad, una población que no tiene expectativas de mejora, ¿no? No tiene acceso a empleos de buena calidad, no tiene acceso a seguridad social, no tiene o vivimos en un país que crece a diferentes ritmos, ¿no? Lo cual pues cada vez hace más profundas las diferencias, ¿no? Sociales entre una región y otra, sociales y económicas, y las posibilidades de desarrollo, ¿no? Personal, de las comunidades, del Estado, de la región. Entonces, en realidad yo pienso que como debemos ver el tema de la economía, no es solo un asunto entre especialistas, entre personas que pueden dar muchas cifras de memoria, ¿no? Y hacer comparativos y todo eso, que es muy, muy importante, por supuesto, o que podamos a través de la economía explicarnos fenómenos que pueden ser complejos, sino una de las formas en la que podemos acercarnos es que todo lo que ocurre en el mundo de la economía, al final de cuentas, tiene que ver con el bienestar o no de la gente, de los trabajadores, de las amas de casa, estudiantes, profesionistas, clases medias. Todo el mundo estamos metidos en ese tema, ¿no? Y durante los últimos años realmente no ha habido buenas noticias en ese terreno, por más que desde el discurso oficial se insista en mencionar que la economía mexicana es una que ha logrado generar grandes fortalezas y y una gran capacidad de resistencia a episodios de crisis como los que vivimos ya durante varios años, ¿no? Durante ya varios años. Entonces tú dices, tenemos problemas crónicos como el de la falta de crecimiento y la desigualdad, que se traduce en una disminución de las expectativas y de los beneficios de la población. Esos serían los problemas crónicos. Es correcto, sí. Más allá de estos problemas crónicos, diera la impresión de que también hay problemas específicos, enfermedades nuevas. Tú nos dirás si están ligadas o no a esos problemas crónicos. Hemos visto cómo el poder o la tasa de cambio del peso pues, se ha venido esfumando, ¿no? Hemos pasado de 12.50 por dólar a casi 16.70. Este problema de la devaluación
¿Es un problema real o es una oportunidad de la economía mexicana para mejorar? No, definitivamente es un problema real. Recuerdo, si me permites la anécdota, un veterano periodista de los temas económicos comentaba hace tiempo, a él le tocó vivir las experiencias devaluatorias de los años 80. Entonces contaba que en alguna ocasión fueron convocados a una conferencia de prensa por el secretario de Hacienda de entonces, y comenzó a hablar sobre los beneficios, o sea, por qué el gobierno se veía obligado a hacer una devaluación de la moneda y que eso iba a traer muchos beneficios, ¿no? Entonces, un periodista ahí le preguntó, señor secretario, ¿y si la devaluación es tan buena, por qué no hacemos una todos los días? ¿No? Si eso nos va a ayudar tanto, ¿por qué no hacemos una todos los días? Y yo siento que en este caso estamos viendo, por un lado, o sea, hay una interacción, ¿no? Por un lado vemos la situación externa, ¿no? O sea, es un entorno externo complejo donde se mueven fuerzas sobre las cuales el gobierno mexicano no tiene ninguna capacidad de incidir. No las tiene el gobierno mexicano ni ningún otro gobierno, ¿no? O sea, son fenómenos que están más allá del alcance de la política pública en México. Y me refiero concretamente a la expectativa que hay de un incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, que podría tener como consecuencia una salida de capitales de países como México. Temas como la caída en el precio del petróleo, que tampoco es una variable que se pueda manejar desde México, o la crisis en Grecia, el reciente cambio de la política monetaria en China, que devalúa su moneda para mover las exportaciones. Entonces, todos esos son factores externos. Son factores externos. Pero hay factores internos que también pesan. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa, la dejamos en suspenso para y seguimos. Que quienes nos están viendo no se vayan y seguimos en muy breves instantes? Los invitamos a que continúen aquí conversando con Roberto González Amador. No se vayan. Bienvenidos al Tierra Adentro. Acompáñenme, conozcan nuestras pizzas, las mejores pizzas de San Cristóbal. 5 ingredientes que son la base de cualquier tipo de pizza. Hablamos de la harina, el agua, la levadura, la sal y el aceite de olivo. Claramente lo que caracteriza a nuestra pizza aquí en el Tierra Adentro es el cuidado de estos elementos, utilizando nada más los de más alta calidad, y ya luego un estudio en la combinación de los 5 elementos para que den una masa que sea elástica, crujiente al comer, sobre todo saludable, ligera y de alta digestibilidad. Sabemos que los gustos son los gustos de cada quien y por eso hay una variedad de pizzas aquí, como 38 tipos de pizzas diferentes, como para todos los paladares. Como hace tiempo no ocurría, nuestras comunidades, nuestras compañeras y compañeros están siendo agredidas. Ya había pasado antes, es cierto, pero es la primera vez desde aquella madrugada de enero de 1994 que la respuesta social nacional e internacional ha sido insignificante o nula. Es la primera vez que estas agresiones provienen descaradamente de gobiernos de supuesta izquierda o que se perpetran con el apoyo sin tapujos de la izquierda institucional. Es también la primera vez que hemos encontrado cerrados a flor y canto los espacios en los que el común de la gente se enteraba de lo que pasaba con nuestro movimiento y de nuestras reflexiones y llamados. Sweet and weary head, night is falling,
you've come to journey's end. Sleep now. Estamos ya de vuelta en la Contracorriente conversando con Roberto González Amador, que está oficiando de médico auscultista de la economía nacional. Roberto, antes de irnos a la pausa nos explicabas que hay causas internas y causas externas ligadas a la devaluación. Unas que son inmanejables, ¿no?, que dependen de factores que los políticos no pueden controlar internamente, pero hay otras que sí, y nos ibas a explicar estas. Sí, la devaluación del peso, en el caso nuestro, tiene que ver nuevamente con la mayoría de la población, ¿no? Alguien puede pensar, si yo no compro dólares, si no pienso en ir al extranjero, si no tengo cuentas en dólares o si no tengo deudas en dólares, ¿por qué me debería importar? En el caso de México tiene que ver porque es un país que importa alimentos, ¿no? Incluso alimentos básicos importa en cantidades significativas. Es un país efectivamente exportador, ¿no? Y por lo tanto un peso más barato tendría beneficios, ¿no? Porque las exportaciones mexicanas son más baratas al ser colocadas en el mercado de Estados Unidos, pero al mismo tiempo de que es un país exportador, es un país altamente importador. Las exportaciones mexicanas de la industria automotriz, aeronáutica, electrónica, tienen un componente importado muy alto, ¿no? Entonces, el potencial beneficio de una moneda barata se reduce al incorporar el precio de las importaciones. En el último año, la moneda mexicana ha perdido 25% de su valor. 25%. Es como podríamos entender qué significa para mí una devaluación. O sea, los 10 pesos de hoy, o los 10 pesos son hoy 7.50. Exactamente, medidos en términos de dólares. Y eso significa que respecto al mundo, ¿no?, los mexicanos somos 25% más pobres, porque las comparaciones internacionales pues se hacen el ingreso se convierte en dólares, ¿no? Y nos comparamos. Entonces, y podría decirse que no nos interesa si nos comparamos en el ingreso de un mexicano versus uno de ciudadano de Nueva Zelanda o de Australia o de Japón, pero ese es uno de los efectos inmediatos. O sea, nuestro ingreso en términos de poder de compra internacional es más bajo. Por algunos bienes tendremos que empezar a pagar más, ¿no? Y es una de las cosas que aquí se cruza una de esas líneas. ¿Por qué al momento no se ha reflejado la devaluación del peso en un incremento de precios? ¿Por qué cuando el Banco de México o el INEGI reporta la inflación, vemos en los periódicos que la inflación es la más baja en 10 años, o la de julio, que fue la más baja en términos históricos, 2.47% anual? Eso nos está diciendo algo. Y una de las cosas que nos dice es que aun cuando hay un 25% de devaluación en el último año, los precios no crecen, es porque la economía no crece. El consumo está deprimido, no hay actividad en el mercado interno, los salarios no se recuperan, no aumentan los empleos de calidad, no hay un mayor dinamismo interno, y por lo tanto las empresas optan por asumir el costo del mayor precio de insumos antes de trasladarlo a los consumidores. Si somos un consumidor, podríamos decir que eso está bien, porque hay alguien que está asumiendo el costo, pero probablemente como consumidor también nos hayamos quedado sin empleo, ¿no? Porque esas empresas que están asumiendo el costo de un peso más devaluado, pues no lo trasladan al consumidor, pero pueden estarlo trasladando en posponer inversiones, en reducir sus plantillas, en reducir jornadas, en reducir salarios. Entonces, aun cuando oficialmente la devaluación del peso no ha tenido un efecto en la inflación que mide el INEGI, sí refleja pues el bajo nivel de actividad económica que hay. Y esto, la pregunta es ¿cuánto tiempo se puede sostener?
Es muy poco tiempo lo que se puede sostener. De hecho, esta semana hay dos cosas que llaman la atención. Una, ya desde hace varias semanas los líderes empresariales pidiendo, ¿no?, una intervención del gobierno o de las autoridades de Hacienda y del Banco de México para contener la devaluación del peso por el efecto que va a tener en los precios. Esta semana ya hubo un pronunciamiento más serio de los organismos, más serio me refiero más formal de los organismos empresariales pidiendo esta medida, y en algo que llamó mucho la atención, la Comisión Federal de Competencia Económica, el organismo antimonopolio, ¿no?, del Estado mexicano, publicó ayer un boletín de prensa un poco extraño, ¿no?, porque decía que tomaría medidas si detectaba que los agentes económicos se ponían de acuerdo para aumentar sus precios. Y esto fue después de que los empresarios dijeron que el momento de aguantar los precios ya estaba llegando a su fin y que probablemente a partir de septiembre comenzarían a subir. O sea, tenemos en perspectiva un crecimiento de la inflación. Definitivamente hay en perspectiva un crecimiento de la inflación que, insisto, la forma en que el INEGI, que es una metodología internacional, o sea, no hay trampa ahí, pero el INEGI mide todo, ¿no? Entonces sí tendríamos que ver, digamos, cuál es la inflación general respecto, por ejemplo, de la inflación de alimentos o de la inflación de alimentos frescos, procesados. Ahí es donde se van a ver los incrementos de precios. Se nos ha dicho, por ejemplo, que la devaluación es buena porque va a llegar más turismo, y el turismo es muy importante en la economía mexicana. Es importante y es muy probable que así sea. Si tomamos en cuenta que un turista en Europa, por ejemplo, ¿no?, que son quienes vienen en la temporada de fin de año al sureste mexicano, ¿no?, al sol, huyendo al Caribe, del frío. Exactamente, ¿no? Pues para ese turista resulta 25% más barato que hace un año venir a México. Entonces puede ser un factor que tome en cuenta para tomar una decisión de llegar a México. Pero también las cosas no son tan automáticas, porque al mismo tiempo que tiene una moneda más barata, tiene un país más inseguro, ¿no? Entonces, un turista, después de todas las noticias que se han estado publicando en los últimos meses, un turista puede valorar venir a México o ir a cualquier isla del Caribe. Y hay un factor que se añade, probablemente no en este año, pero que se incorpora, y es el efecto que va a tener la apertura que estamos viendo en Cuba, ¿no? Apertura, si se me permite llamarla de esa manera, que definitivamente hace de Cuba un destino turístico que competirá directamente con la Riviera Maya mexicana. Esta semana se anunció ya una aerolínea estadounidense está tramitando una licencia para poder realizar vuelos directos desde Los Ángeles, ¿no? hacia vuelos Cuba. Charter, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente puede haber un mayor ingreso de turistas. Y el sector turístico es muy, muy importante, pero no es el más importante de la actividad económica en México. Entonces, si bien puede beneficiar al turismo, y seguramente lo beneficiará, hay otros sectores que tienen más peso en la economía que no se van a ver beneficiados, sino al contrario. Y dices, va a haber que pagar más por la comida, va a haber que pagar más, diríamos, también por medicinas, por ejemplo. Pues sí, en la medida en que todos esos bienes son importados, ¿no? O sea, las medicinas, bueno, muchas se producen en laboratorios mexicanos, pero a partir de insumos importados, o las patentes se pagan en dólares, medicinas, alimentos, prendas de vestir, calzado, todo eso llega del extranjero. Aquí uno de los puntos, digamos, donde se echa de menos es decisiones políticas por parte del gobierno. Generalmente, como decíamos en el segmento anterior, el gobierno mexicano no puede hacer nada sobre la decisión que va a tomar el Banco Central de Estados Unidos de subir sus tasas o no. Uh-huh. No puede hacer nada sobre el mercado internacional de petróleo. El gobierno mexicano no tiene capacidad de influir en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Que tendrá como consecuencia incorporar entre 500,000 y 800,000 barriles diarios de petróleo a partir del próximo año, ¿no? En eso no puede hacer nada. Pero una vez que se ven los efectos sobre México, o sea, no se advierte que exista una política
orientada precisamente a amortiguar esos efectos, ¿no? Se deja todo al libre mercado, ¿no? Y un poco entre comillas, porque el mercado cambiario no es tan libre, dado que el Banco Central interviene inyectando dólares de la reserva. ¿Cuánto ¿no? dinero ha metido el gobierno Bueno, mexicano pues para tratar de estabilizar en el lo peso? que va de este año, $8,000 millones. En lo que va de este $8,000 año. millones que se han esfumado. Que se han esfumado porque el peso hoy, antes de que iniciáramos esta conversación, estaba llegando a 17 pesos por dólar el tipo de cambio. Se encuentra ya pues, muy cerca de ese nivel, y hace un año estaba en 13, un poco más, ¿no? Entonces, no hay ningún banco central tiene, salvo el de Estados Unidos, que es el único que puede imprimir dólares, ¿no? Pero ningún banco central tiene una capacidad para frenar un ataque especulativo, ¿no? O sea, puede tomar medidas, etcétera, pero... ¿Y estamos viviendo un ataque especulativo? Estamos viviendo un ataque especulativo, no contra el peso, ¿no? O sea, no, el peso es una de las monedas que están siendo atacadas, es en general todas las monedas de países que durante los últimos años, debido a que las tasas de interés en Estados Unidos estaban en cero, recibieron cuantiosos flujos de capital, ¿no? Esos flujos de capital ahora existe la expectativa, aquí todas son adivinanzas, ¿no?, de que podrían regresar a Estados Unidos una vez que en ese país comiencen a subir las tasas de interés. Está pasando, de hecho, bueno, el peso tiene esta devaluación de 25% en el último año, y otras monedas se han devaluado en lo mismo o en un poco más, ¿no? Pero sí, definitivamente es un ataque especulativo, no contra una moneda en particular, sino contra las de países que estuvieron recibiendo capitales. Con un peso que ha perdido el 25% de su valor en relación con el dólar. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros en este diagnóstico de la economía mexicana. Volvemos. Saludos. My name is Michael Eisenmenger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Rompaviento our gratitude. We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompaviento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias. Bueno, las escuelitas es esa idea de que en México y en América Latina, porque venimos gente de muchos lados, vaya germinando una nueva forma de entender la política, una nueva forma de hacer, que la autonomía es posible, que tiene que ser integral, que no vale una autonomía en el terreno educativo, que tiene que ser integral, abarcar todos los aspectos, y que bueno, es hora de empezar.
estamos de regreso conversando con el periodista Roberto González Amador aquí en A Contracorriente. Roberto, nos hacías un panorama de la devaluación del peso y tú señalabas un elemento muy interesante a propósito del turismo extranjero, que era el elemento de la inseguridad. Eso nos lleva a dos hechos que hemos estado viviendo de manera muy candente en el país en los últimos meses, ¿no? Por un lado, el costo que las empresas tienen que pagar en nuestro país por ese problema de la inseguridad, y por otro lado, el significado que tiene la economía criminal en México para el funcionamiento de la economía. Déjame preguntarte por la segunda interrogante, que es algo que tú ya has venido desarrollando, digamos. ¿Qué significa realmente esa economía criminal en nuestro país? Bueno, muy brevemente, el costo para la actividad económica de la inseguridad está, no hay una cuenta oficial, digamos, ¿no? Pero está calculado que puede ser entre 5 y 8 o 9% del Producto Interno Bruto. Cuando hablas del Producto Interno Bruto, ¿a qué te refieres? Del valor de toda la economía. Pensemos, digamos, para ponerlo en comparación, que todas las actividades agrícolas en el país, la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, cacería, etcétera, todo eso genera 5% del Producto Interno Bruto, es decir, 5% de la economía del país. ¿Es más o menos qué cantidad? Que, pues, un punto del Producto Interno Bruto son como 200,000 millones de pesos, como 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos, ¿no? Entonces, eso es todo el sector agrícola, ganadero, pesquero. Y la inseguridad puede ser que esté costando el doble de eso, ¿no? O sea, casi 10% del Producto Interno Bruto de la economía mexicana. Es un costo que se mide, digamos, no existe una cuenta así oficial, no existe un consenso, digamos, sobre cómo medirlo, pero tiene que ver con los costos en que incurren las empresas por pagar más seguridad, el cierre de algunos proyectos, ¿no? Donde las condiciones no permiten que sigan operando, pero también algo un tanto más subjetivo, la cancelación de inversiones, ¿no? O sea, hay sitios donde pues las empresas dejan de ir porque no encuentran condiciones o para sus plantas o para sus trabajadores. Y yo creo que eso lo podríamos ver un poco como un espejo de la pregunta que haces, ¿no? O sea, ¿cuál es la economía criminal en México? ¿No? La economía criminal no tiene que ver como pudiera pensarse solo con el tráfico de drogas o con el secuestro o con el tráfico de armas, ¿no? Tiene que ver con un campo pues de actividades mucho más extenso, en el cual sin duda alguna se ve involucrado todo el país. O sea, no hay territorio, porción del territorio en México donde no se registre actividad criminal. Puede ser que algunas regiones la tengan más, otras menos. Algunas son muy obvias, digamos, ¿no? Digamos Guerrero, Sinaloa. O Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, ¿no? Algunas menos, ¿no? Como, digamos, la Ciudad de México, ¿no? Últimamente hemos estado viendo que aquí realmente también hay delincuencia organizada que está operando, ¿no? Y que está realizando actividades que no creíamos que existieran aquí, ¿no? Entonces, la economía criminal mueve enormes cantidades de recursos. ¿Tienes una estimación aproximada? Pues hay varias, digamos, y nuevamente porque es difícil, ¿no? Es difícil pues hacer una cuenta de cuánto se mueve, pero efectivamente si pensamos que los recursos que movilizan las organizaciones criminales equivalen al 10% del valor de la economía mexicana, no estaremos haciendo una exageración, aun cuando no sea un dato puntual. Y estos son cálculos que se han hecho a lo largo de varios años, ¿no? Por diversas instancias, tanto de la sociedad civil, de organismos internacionales. El gobierno de México ha hecho poco sobre eso, o poco es público, pero también tiene métricas, ¿no? Tiene forma de acercarse a ese fenómeno. La
el INEGI, el Instituto de Estadísticas, ha tratado de aproximarse, ¿no?, a cuál es el valor de la economía criminal, y siempre los estimados, los cálculos, apuntan más o menos en esa dirección. Ahora, lo importante es, eso en sí mismo es importante, pero también ejerce un efecto de inhibición, ¿no? O inhibe a actividades económicas que sí podrían ser generadoras de mayor riqueza o de tener un efecto de multiplicación. Por ejemplo, la actividad económica en Tamaulipas. El puerto de Madero, por ejemplo, que durante muchos años incluso era, no sé si era una buena comparación o no, pero decían que era como la Venecia mexicana, ¿no? Es una zona devastada económicamente, ¿no? Algunos... mencionabas el caso de Guerrero. O sea, Guerrero, salvo Acapulco, ¿no?, en el resto del estado hay poca actividad económica, ¿no? Y en Acapulco también se enfrentan muchas dificultades porque no hay inversión. Los hoteles, salvo las temporadas pues muy señaladas, ¿no?, de alto turismo, los hoteles no están llenos, ni mucho menos. Entonces, sí hay un efecto tanto en el costo directo, en la cantidad directa de dinero que mueven, como en la manera en que inhiben la actividad económica formal, digamos, ¿no? Y hay una cosa aquí que podría ser una de las características que está adoptando el aparato económico mexicano en estos últimos años, y es que desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio hace ya 1994, se creó así como una franja muy ligada a la economía de Estados Unidos en el norte del país, y el resto del país como que no se vio involucrado, no participaba en esa conexión, ¿no? O sea, un país que se mueve en dos velocidades. En dos velocidades, pero hoy está ocurriendo un asunto, una cosa que es pues relativamente nueva, y me parece que es uno de los fenómenos interesantes, y es que se está creando una especie de triángulo, digamos, ¿no? Si tomamos la ciudad de Monterrey y bajamos a las dos capitales importantes del Bajío, ¿no? O la zona de Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, en ese triángulo se han asentado las empresas, sobre todo del sector automotriz, del sector aeronáutico, de electrónica, que están teniendo el mayor dinamismo en los últimos años. Un enclave. Exactamente, es un enclave, es una zona privilegiada. No digo, y porque es evidente que no es así, ¿no?, que ahí no opera el crimen organizado, por supuesto es un corredor natural, ¿no?, pero algo está ocurriendo en esa zona, que se está creando un enclave, una parte aislada que marcha de manera muy diferente del resto del país. Tenemos datos, o existen datos oficiales para el año 2014, y existe el estado de Aguascalientes, por ejemplo, tiene una tasa de crecimiento económico, su propia economía crece 12%, ¿no? 12%. Solo el estado de Aguascalientes. Solo el estado de Aguascalientes. O los estados de Guanajuato, Querétaro, crecen a tasas de entre 7, 7,5%, 8%, que si las comparamos son lo que se ha dado en llamar las tasas asiáticas de crecimiento, o sea, tal como lo hacen las economías de China, India, de esos países que se conocen como el milagro asiático, ¿no? Estamos hablando que estos enclaves están vinculados por ferrocarril a la frontera al norte, Nuevo Laredo. Exactamente. Y están también vinculados al puerto del Pacífico de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Al Pacífico y al Golfo. O sea, están vinculados para los dos. Y son un cruce también en el transporte de mercancías del estadounidense hacia el oeste. Así es. En la salida del Pacífico, del Atlántico al Pacífico. Es una zona que efectivamente, bueno, pues está teniendo mucho crecimiento, pero nuevamente estamos repitiendo la historia del país de dos velocidades del Tratado de Libre Comercio. Porque al mismo tiempo que tenemos estas tasas de crecimiento muy elevadas en ese triángulo, ¿no?, existen estados como el de Campeche, que
dada su vinculación a la actividad petrolera, de los últimos 11 años, en 10 años ha tenido decrecimiento económico. Su economía no solamente no crece, sino decrece cada año. Y eso está ocurriendo en todos los estados petroleros, es decir, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y está ocurriendo también en zonas como Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Entonces, a todos los asuntos coyunturales, digamos, que de los que hemos hablado, que no por coyunturales dejan de ser importantes, ¿no? Como el efecto del tipo de cambio sobre la economía de las personas y de las empresas, como el efecto que no hemos hablado mucho, pero el efecto de la caída en el precio del petróleo sobre los ingresos del gobierno federal, que son cosas muy puntuales. Me parece que estamos viendo una nueva formación de un enclave, de un foco de crecimiento económico que está dejando al margen a otras regiones del país. Un enclave que no arrastra al resto del país. Que no existe forma de conectar, y a mí me parece un tema pues relevante, porque si asumimos que vivimos un país con una tremenda desigualdad económica, como es el hecho, o sea, América Latina es la región más desigual del mundo en términos de distribución del ingreso, y dentro de América Latina, Chile y México en ese orden son los países con mayor desigualdad todavía, ¿no? Entonces, y esa desigualdad ha ido en aumento en los últimos años, hay mayor pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, a ese tema de desigualdad estamos añadiendo una desigualdad regional. O sea, somos un país desigual, pero más desiguales que otros. Y la pregunta es, ¿qué tipo de sociedad? O sea, ¿somos una sociedad nacional? O sea, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo a partir de estos fenómenos económicos? ¿Qué te parece si con esta pregunta vamos a una pequeña pausa y regresamos en muy breves instantes para el aterrizaje en el último segmento del programa? No se vayan, volvemos. Aquí en el tierra adentro no usamos rodillo. Como en la mejor tradición italiana, una buena pizza es una pizza hecha a mano, una pizza que abrimos de diferentes formas, entre los cuales con malabares, como dicen algunos, pero en realidad es la posibilidad de abrir nuestra masa con pura mano, de esta forma que las moléculas de esta misma masa no queden aplastadas como quedarían aplastadas con el rodillo. Este detalle es el que hace que nuestra pizza nunca esté cruda adentro, y lo que hace la diferencia de las pizzas comerciales o más conocidas. En la medida que no se comprenda que la delincuencia organizada mexicana es de Estado, porque actores políticos del Estado forman parte operativamente de grupos criminales. No es que solamente reciban sobornos. Comet están íntimamente ligados a negocios de grupos criminales, lavando dinero de grupos criminales. Y eso toca Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todos, están metidos todos, no todas las personas, pero sí todas las instituciones del país, lamentablemente. The name's Bond. James Bond. Regresamos a este segmento final de A Contracorriente.
para que vean que sí hay buenas noticias en la economía mexicana. Y como parte de esas buenas noticias nos han anunciado, Roberto, que en el Congreso, la Cámara de Diputados en lo específico, se va a discutir el llamado presupuesto cero. Presupuesto cero al que se llega después de varios recortes presupuestales en el año. ¿Nos puedes contar un poco qué es eso del presupuesto cero? ¿Qué efectos va a tener? La principal fuente de ingresos del gobierno federal, del sector público, ha sido la actividad petrolera, ¿no? Hasta el año 2014, por la explotación del petróleo, el Estado mexicano recibía recursos por una cantidad que era equivalente a una tercera parte del total de sus ingresos. La caída en el precio del petróleo disminuyó obviamente esos ingresos. El precio del petróleo mexicano es hoy poco menos de la mitad de lo que era hace un año. Entonces el gobierno decidió, pues en enero de este año, el 30 de enero, anunciar una disminución del gasto, un recorte de 123 mil millones de pesos para 2015. Entre otras cosas, como recordamos, pues eso provocó que se cancelara el tren a Querétaro, que estaba en marcha, que se pospusiera uno en Guadalajara, que no creciera el número de beneficiarios de los programas de asistencia a personas de la tercera edad, que se cancelaran proyectos, etcétera, ¿no? Y para 2016, dado que los precios han seguido bajos, los precios del petróleo, y por lo tanto los ingresos del gobierno, se anunció ya que habrá un recorte adicional de 135 mil millones de pesos en el presupuesto de 2016. O sea, lo que el gobierno iba a gastar se ha venido reduciendo se ha venido reduciendo de todo este año. Estamos hablando de 260, 270 mil millones de pesos entre los 2 años. 270 mil millones de pesos es una cantidad, digamos, que podríamos comparar con el presupuesto del programa Progresa, ¿no? Que es la principal iniciativa pública de combate a la pobreza, ¿no? Pero es muy probable que eso no sea suficiente, ¿no? Porque los ingresos petroleros, como decía, el año pasado eran 33%, una tercera parte del total de los ingresos del sector público, y en el primer semestre del año fueron 18%. De 33 bajaron a 18%. Y no con la expectativa de un crecimiento económico tan plano, ¿no?, como el que tenemos. O sea, la economía mexicana sigue creciendo en estos 3 primeros años del gobierno, lo que había crecido en los últimos 30 años. O sea, no ha habido un efecto, no se ha reflejado ninguna de las reformas ni nada en un mayor crecimiento económico. Entonces, lo que se puede esperar es que los ingresos por impuestos, ¿no? O sea, por el cobro del IVA, del impuesto sobre la renta, etcétera, se mantengan muy similares a lo que fueron este año. De tal forma que si hay menos ingresos petroleros y no se espera que haya un mayor ingreso por el cobro de impuestos, lo más probable es que esos 135 mil millones de pesos no sean suficientes y el recorte tenga que ser un poco mayor. Aprovechando esa coyuntura, el gobierno anunció que iba a hacer un presupuesto sobre base cero, que en pocas palabras podría ser: empezamos de cero, ¿no? O sea, el presupuesto cada año existe un gasto que se asigna a cada una de las secretarías, a cada uno de los programas gubernamentales, de los órganos del Estado como el Congreso, la Suprema Corte, el INEGI, el Instituto Electoral, etcétera. Y casi cada año lo que se hace es de una forma casi por inercia, decir, bueno, pues si este año tenías 1,000, vamos a aumentarlo 4%, que es más o menos la inflación, y tendrás 1,040 o 1,400 o 1,200, lo que fuera, ¿no? Y ese presupuesto llegaba al Congreso, donde del total de los recursos para el siguiente año, prácticamente el 75-85% ya estaba asignado, ¿no? En todas esas partidas que ya venían del salarios de funcionarios, salarios, el gasto del gobierno, presupuestos multianuales, todo eso, ¿no? Las obras, etcétera. Entonces, sobre la idea del presupuesto cero, es decir, a partir de 2016 ya no vamos a tomar en cuenta lo que nos presentaron, sino va cada dependencia a justificar por qué debe recibir un presupuesto. Entonces, el gobierno cree
que hay programas que se duplican. Por ejemplo, los programas de combate a la pobreza, algunos, como los programas de combate a la pobreza tienen que ver con temas de alimentación, de salud y de educación, ¿no? Algunos programas están en la Secretaría de Educación Pública, otros en la de Economía, otros en la de Desarrollo Social o en la de Salud. Entonces, piensan que algunos pueden estarse duplicando, ¿no? Entonces, juntarlos en uno solo o revisar la existencia misma de programas, ¿no? Puede ser que algunos piensen que ya no son necesarios. Lo que quieren ellos es llegar a rediseñar completamente el presupuesto en la búsqueda de una mayor eficiencia en el gasto. En realidad, eso hasta hoy, y la propuesta debe ser presentada el 8 de septiembre a más tardar en la Cámara de Diputados, así lo establece la ley. Todo esto que dije es lo que el gobierno está diciendo que quiere. Borrón y cuenta nueva. Pero hoy, cuando faltan tan pocos días para que ese documento sea entregado al Congreso, no sabemos nada de lo que están haciendo. O sea, ¿se está manejando en la opacidad? Se está manejando en la opacidad y nuevamente hay un tema que creo que debería ser discutido, ¿no? O sea, hoy en el debate económico en México se asume que hay cosas que no deben ser tocadas, ¿no? La política o el debate económico es: el país necesita equilibrio en las finanzas públicas. Es decir, no a políticas que en momentos de bajo crecimiento utilicen el gasto público para incentivar la actividad económica. Aun cuando en la práctica el actual gobierno lo está haciendo, tiene déficits mayores y un incremento en la contratación de deuda que no tiene precedente en las últimas décadas. Desde que inició el gobierno ha crecido la deuda casi 10 puntos del Producto Interno Bruto. Exactamente, la deuda pública. En 3 años. En 3 años. Entonces, en los hechos se desmiente un poco los postulados que defienden en el debate, ¿no? Pero el punto, digamos, es, se da un debate económico en el que hay muchas cosas que se asumen que no deben cambiar, aun cuando los resultados económicos sean los que hemos platicado desde el inicio de esta conversación. Y este tema del presupuesto cero me parece un ejemplo de lo mismo. El gobierno anunció el 30 de enero que iba a proponer un presupuesto base cero para 2016. Y no ha habido un debate público sobre este asunto. Todo mundo asumió que estaba bien. Que así iba a ser. Está bien, o sea, si no hay dinero vamos a hacer un presupuesto base cero. No hay, no hay en el ejercicio de la administración pública ningún hecho más político que la asignación del presupuesto. ¿A quién va? ¿En qué monto va? Exactamente, o sea, la forma en que se asigna el presupuesto refleja cuáles son las relaciones políticas, ¿no?, entre los distintos grupos, entre la federación y los estados. Seguramente no es el mismo trato presupuestario a un gobernador amigo que a un gobernador que pone reparos, ¿no? Y aún con tratarse de un hecho eminentemente político, el debate que predomina es que el presupuesto debe ser un asunto técnico, en el que no debe mezclarse la política, cuando debajo de la mesa lo que hay son juegos políticos. Claro. O sea, durante el proceso de elaboración de presupuesto, en la antesala del secretario de Hacienda deben estar todos los gobernadores, todos los empresarios, todo mundo, porque es el que reparte el presupuesto, ¿no? Entonces, me parece que es una carencia del debate político. Lo que quieren es empezar de cero, borrón y cuenta nueva, pero la sociedad, como en muchos otros temas, no ha sido involucrada en este debate. Roberto, estamos a punto ya de concluir el programa. Si tuvieras una bola de cristal y pudieras ver el futuro, ¿qué nos dirías para qué va a suceder con la economía mexicana en 2 minutos? Que la economía mexicana, por lo que se ve hoy, no va a tener mejores resultados de los que ha tenido en los últimos 3 años. No va a crecer. No va a crecer. Yo creo que lo debemos ver. O sea, la economía crece poco o mucho. Crece como ha crecido en los últimos 30 años y hay un consenso claro en que ha sido un crecimiento insuficiente.
crece muy por debajo de la expectativa generada por la actual administración cuando inició en diciembre de 2012. Ellos dijeron que a estas alturas la economía debería estar creciendo arriba de 3% y cerrar en 5% el sexenio, algo que es muy, muy difícil que vaya a ocurrir, y que dado ese lento crecimiento y un entorno externo, un entorno internacional que es complicado, ¿no? La expectativa de bienestar o de mayor empleo o de mayor poder adquisitivo no va a mejorar sensiblemente. Tampoco va a haber no va a mejorar. Entonces tendremos un periodo pues de muy bajo crecimiento que no se va a traducir en mejores empleos, en empleos mejor pagados, y si no se hacen correcciones de política, pues se seguirá fraccionando el país, ¿no? En zonas que tienen muy buen desempeño frente a otras que tienen un desempeño muy por abajo, y también con un uso, es un tema que no hablamos mucho, un uso muy intensivo y poco racional de los recursos naturales. Gracias, Roberto, por este escenario optimista que nos dibujas a lo largo de toda esta hora. No, pero gracias por la invitación. Pero sobre todo por guiarnos en este laberinto. Espero que en este programa no corten la cabeza al que trae las malas noticias. Como sucede en otros lugares. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Los esperamos la semana que viene a la misma hora por el mismo canal de internet. Y ya saben, no se despeguen de la pantalla porque a continuación sigue Lo que Rompevientos se llevó bajo la brillante conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la semana que entra. Mm-hmm.